La parte de semiología del aparato locomotor, ustedes desde el día de ayer, perdón un segundo, ya, desde el día de ayer han empezado su clase de traumatología, la cual lo desarrollan todo un mes, y el concepto de esto es de que puedan saber manejar más adelante cualquier tipo de urgencia, emergencia o consulta del punto de vista traumatológico y del punto de vista ortopédico, porque en algún momento de su carrera como médicos, que son próximamente ya, van a tener siempre o a un amigo o a un familiar o un paciente que de algo de traumatología le van a preguntar. Eso para mí es indudable. Entonces, la importancia de esta rotación y de estas clases es que por lo menos tengamos una orientación cómo poder manejar a nuestro paciente desde el punto de vista traumatológico. Entonces, semiología, como ustedes saben en medicina, pues se basa en lo que es tres puntos, lo que es desarrollar una buena anamnesis, realizar un examen físico adecuado y complementarse con los exámenes auxiliares que uno crea pertinente, entendiendo que este orden es el que ponemos en la imagen, no es al revés, no es primero la resonancia o la tomografía o lo que tengan, después el examen clínico, siempre va a partir y siempre será, yo pienso, por lo que el médico pueda observar y percibir. Y por eso que tienen que desarrollar sus sentidos en el momento de que ustedes vean un paciente, algo que les puede llamar la atención, y en base a eso ustedes van indagando, preguntando, sospechando, hasta que llega a un diagnóstico, porque la única forma que ustedes pueden dar un tratamiento adecuado a su paciente es teniendo un diagnóstico claro. Si empiezan fallando en el diagnóstico, está de más decir que todo es en vano, o sea, no hay forma que el paciente ayude al paciente. El diagnóstico es lo más importante. Y para el diagnóstico tienen que hacer tres tipos de cosas. Entonces, en lo que es la anamnesis, en traumato, ya lo han visto ustedes tal vez en estos días, que recibimos pacientes baleados, pacientes acuchillados, pacientes golpeados, pacientes por accidente de tránsito, que a esta altura, que se quieren suicidar, etc. Entonces, hay varios tipos de mecanismos por los cuales el paciente se puede acudir a su consulta, ya sea en la parte ambulatoria o ya sea en la emergencia. Obviamente que la diferencia va a variar en que en la consulta externa tienen por lo menos 20 minutos a media hora para poder indagar a un paciente, y en la emergencia pues tal tienen unos 2, 3 a 5 minutos en la cual tienen que tener una apreciación de su paciente más rápido y un poco más eficaces, ¿cierto? A ver, empecemos. Eso que tomamos lista. Piero Alarcón, ¿está? Sí, doctor. Piero, ¿alguna vez has tenido la experiencia de alguna emergencia? Disculpe, doctor, no escuché su pregunta. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de estar en alguna emergencia? De estar atendiendo una emergencia o acompañando a alguien en emergencia? No, doctor. Ujú. Suponte que estás en la emergencia y te viene un paciente traído por el SAMU o por los bomberos y te viene con un accidente de tránsito. ¿Qué le preguntarías al bombero, al SAMU o al familiar o al paciente si está consciente? ¿Me escuchaste la pregunta? Perdón, doctor, disculpe. ¿Me escuchaste la pregunta? Sí, creo que me preguntó qué preguntaré a los familiares, ¿no? Sobre lo que pasó en la emergencia, o disculpe. Estamos hablando de un paciente que viene por un accidente de tránsito. Y en el tema anamnesis, ¿qué preguntarías a tu familiar o a tu paciente al que te venga con respecto al accidente de tránsito?
Primero, si el paciente está estable y cómo ha sido el accidente. ¿Ya? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo qué? O sea, ¿cómo pasó el accidente? Si ha sido, por ejemplo, un accidente de tránsito o lo que pasó, doctor. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos indagar de eso? Renzo Alberti, Rosario Alba. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Te escucho, pero te escucho con una bulla atrás. ¿Escuchaste la pregunta? A ver, bueno, si va a ser muy complicado. A ver, si viene un paciente con accidente de tránsito, chicos, chicas, tienen que preguntar pues, si es un paciente que ha sido en moto, si ha sido en vehículo menor o mayor, si ha sido a velocidad que se ha impactado contra algo, si ha sido una moto, si se ha despistado, si iba con casco, sin casco. O sea, esas cosas son lo que tienen ustedes que desarrollar en análisis. Si ustedes solamente preguntan qué ha sido por un accidente de moto, en realidad nos quedamos cortos. La idea es preguntar cómo ha sido el tipo de mecanismo y en base a eso poder empezar a dilucidar algunas ideas. Por ejemplo, si es un paciente que ha venido en moto lineal en la Panamericana Sur y no ha visto un tráiler que está parado y se ha topado contra el tráiler, se le iba volando y para colmo el pata iba sin casco, entonces están viendo que es un accidente de alta energía, el paciente probablemente va a estar tequeado con una alta probabilidad de ser politraumatizado o polifracturado. Que es diferente a un paciente que hay en moto, también en la Panamericana Sur, y que probablemente pues una llanta se le ha reventado y lo que ha hecho es como rapado sobre la pista, pero de ahí no pasa más. Entonces los dos son accidentes de tránsito, los dos son en moto, pero los mecanismos son distintos. Entonces ahí va la idea de que ustedes cuando tengan un paciente, por lo que sea, por el mecanismo que sea, tienen que indagar bien cuál ha sido el mecanismo de trauma. Si es un accidente en vehículo, si es que va con el cinturón. Acá, por ejemplo, la diapositiva se ve a veces la clásica luxación de cadera por el tope del copiloto con la parte anterior del vehículo, ¿cierto? Donde ahí se topa y hace que la cadera tenga un mecanismo de traslación hacia la parte posterior y se luxe. O si es un paciente que ha venido sin lo que es el cinturón de seguridad, desarrolla traumas abdominales cerrados o a veces traumas torácicos cerrados. E incluso, pues hasta eso sería válida la pregunta si es que el vehículo tenía o no un airbag. Porque si tiene un airbag, teóricamente lo va a tener que defender. Si es un vehículo que no tiene airbag, tiene más probabilidad de tener algún tipo de trauma mayor. Entonces, todas esas preguntas son válidas cuando abordamos con un paciente con accidente de tránsito. ¿Qué más? Si tenemos un paciente que no es tránsito, sino que viene, digamos, por una caída, igual tiene que desarrollar sus preguntas. Por ejemplo, si hace una caída de altura, si ha caído, digamos, por las escaleras apoyándose en la muñeca, si es un paciente que ha caído de las escaleras, pero no por las gradas, sino digamos que no ha visto y se ha ido de golpe del segundo al primer piso parado, es otro tipo de mecanismo. O incluso hemos visto a veces cuando abren el ascensor y el ascensor no ha subido, piensa que el ascensor y también se caen, que ha habido casos. Entonces, todos esos tipos son mecanismos que tenemos que abordar cuando uno enfrenta una caída. Si es un paciente adulto mayor, también es importante recordar, ¿no? Que tengamos presente que si un paciente adulto mayor que caminaba normalmente y de la noche a la mañana tras una caída ya no quiere caminar o no puede caminar, es muy probable que por esa caída se haya lesionado o fracturado la cadera o en todo caso el fémur, porque es lo que más por índice de frecuencia se tiene. Entonces ahí tienen que observar ectoscópicamente algunas actitudes que el paciente va a adoptar producto de una probable fractura. Entonces todos estos chicos son mecanismos que tienen que pensar frente a un problema como estos. A ver,
Sigamos. Marta Araujo. Sí, doctor. Marta, si hay una caída de altura, digamos de 10 metros, el paciente, el paciente estaba sin arnés, ¿qué opinarías? Habría que preguntarle, doctor, cómo cayó, quizás si fue sentado, parado o de espaldas. ¿Qué va a diferenciar que haya caído parado o de espaldas, por ejemplo? Podría ser el tipo de lesión, de repente el daño en columna. Ya, sí, claro, eso está bien, está válido. Entonces, todo eso observamos cuando hay mecanismo como caída. Entonces, la primera parte que tienen que ver ustedes, chicos, es desarrollar una anamnesis adecuada, ¿cierto? Preguntarse, tomarse su tiempo, empezar a indagar. Por ejemplo, si el paciente ha venido, a veces vienen por herida por explosivos en la parte de la selva, con esas trampas que ponen para los animales, a veces el mismo ser humano cae en la trampa y se atasca. Y esas trampas a veces, por ejemplo, en la etapa del terrorismo, lo asociaban y ahí ponían lo que son heces humanas, y que tras una herida que te infectado con heces, es una alta probabilidad que te haga una fascitis necrotizante. Entonces, ese tipo de circunstancias también tienen que ser descritas cuando hay un tema de traumatismo. Entonces, tienen que ver en cómo se ha dado, qué circunstancias particulares hay, para que en base a eso ustedes puedan pensar en algunas complicaciones existentes en el paciente. ¿Correcto? Una vez que han hecho la anamnesis, ¿no? Que ya han preguntado a su paciente, tenemos que pasar a lo que es el examen físico, en la cual vamos a realizar la inspección, la palpación, evaluar las 5M en el paciente, evaluar o no la posibilidad de aparición de complicaciones neurovasculares, así como de adenopatías. Entonces, en la inspección, que es lo que ustedes van a hacer al ver al paciente, ¿cierto? Que casi tienen que hacerlo sin su ropa, tienen que sacar la ropa para poder ver al paciente. Van a poder ver primero qué tipo de actitud adopta el paciente, entendiendo que la actitud normal es la actitud que adopta el paciente de bipedestación sin mayor tipo de carga sobre el cuerpo. Sobre esa actitud normal tenemos la primera alteración, que es la actitud postural, que es un estado en el cual el paciente adopta, como su nombre lo dice, una postura inadecuada. ¿Esto cómo se reconoce? Porque esta postura inadecuada se va a corregir con una contracción voluntaria de los músculos. O sea, si el paciente se pone derecho, lo va a conseguir, porque es un tema en el cual la postura es inadecuada. ¿Qué más? Tenemos la actitud antálgica, que es la actitud que adoptan los pacientes cuando tienen dolor. Según ustedes se ha desarrollado una vez una lumbalgia, ¿no? Que es un dolor intenso en la parte baja de la columna, van a ver que estos pacientes, por lo general, adoptan una posición tipo escoliótica, como ven acá, en la cual por protegerse del dolor no se quieren poner derechos o no quieren moverse. Entonces, si uno lo observa a primera vista, podría decir que es una actitud escoliótica o que el paciente tiene una escoliosis, pero en realidad es una respuesta al dolor en ese tipo de pacientes. ¿Qué otra actitud tenemos? La actitud compensatoria, que es aquella que se desarrolla cuando, por ejemplo, hay una dismetría de miembros inferiores y el mismo cuerpo quiere equilibrar la carga de la pelvis sobre la columna. Esa es una actitud que se hace de tipo compensatoria para compensar la deficiencia que se tiene. Y por último tenemos la actitud estructural, que es aquella en la cual la misma columna, ¿no? Ya tiene una curvatura, ¿no? Si ustedes diferencian la actitud antálgica y la actitud estructural, es que la actitud antálgica, ustedes le ponen el analgésico, le manejan el dolor y el paciente recupera su forma normal. La actitud estructural, por más que le pongamos lo que pongamos, es un paciente que ya su columna, su estructura ósea, tiene esa curvatura, entonces no se va a corregir. Entonces, esto tenemos que observar a nuestros pacientes en la inspección cuando realizamos la evaluación de la actitud. ¿Qué más vemos al momento de la inspección? Los ejes clínicos, que sí es importante para traumato. Habrán visto algunos niños que tienen esta clásica postura. ¿Alguien lo ha visto?
Esto es lo que se llama el genu valgo, en la cual hay un desplazamiento, sí, una cosa, Aló, doctor. hay un eco. Bueno, le decía el genu valgo, en la cual se ve una desviación hacia afuera de la parte distal, en este caso de la pierna, que genera que la rodilla tenga una alteración en valgo, que es diferente a la desviación hacia la parte interna, que es el genu varo. El genu varo es clásico que vemos en pacientes con artrosis de rodilla, y el genu valgo es más típico en niños, o en niñas, mejor dicho, en la cual uno lo observa, ¿no? Así cuando usan su falda o su legging o alguna cosa que sean así pegaditos, y se ve como las piernitas en la parte de los tobillos tienen una distancia bastante prolongada. Entonces tenemos que ver esta angulación que les mencionaba, que es el valgo, el varo, también tenemos el antecurvatum, que es cuando la curva no baja hacia adelante, y el retrocurvatum cuando es hacia atrás, obviamente. Entonces, así, desde el punto de vista clínico, tenemos que los pacientes, por ejemplo, que hace una pseudoartrosis de la tibia, para compensar la pisada, desarrollan un antecurvatum. Y también los pacientes, bueno, ya no se ve mucho esto, pero los pacientes que desarrollan polio también de forma compensatoria, hacían un recurvatum para poder apoyarse adecuadamente el pie y evitar el equino que tenía. Entonces, así como tenemos la rodilla, también el valgo, el varo puede darse en el codo, por ejemplo, puede darse en la muñeca, puede darse en el tobillo. Entonces, en cualquier articulación se pueden dar. Y ustedes tienen que identificar este tipo de angulación para poder describirlo y muchas veces corregirlo. Porque si digamos que tiene un genu varo el paciente, eso cambia el eje biomecánico de la fuerza de las piernas, y si no es corregido, el paciente va a ser próximamente un desgaste de la articulación o una artrosis, ¿cierto? En esta imagen última, por ejemplo, vemos el codo valgo. Miren cómo está un codo que se va hacia afuera, y el codo varo, que es un codo que se va hacia adentro. Este codo valgo generalmente se cuela de unas fracturas a nivel de lo que es la paleta humeral, ¿no? Las fracturas distales, supracondilias, y este codo varo por lo general son fracturas a nivel epicóndilo, que genera este tipo de secuela probable en los niños. Y así como vamos a hacer angulaciones, también tenemos que ver las rotaciones. La rotación interna en algunos casos y en otros la externa. Entonces, esta cosa, chicos, solo lo van a conseguir viendo a su paciente, no hay otra forma. ¿Qué más tenemos que evaluar? La forma y tamaño. Por ejemplo, si ustedes ven esta extremidad, van a ver que en un lado tienen una forma distinta a esta. En esta se ve mucho más angulado a nivel de la pierna, se ve un acortamiento. Entonces, solamente con tener un antecedente traumático intenso y este tipo de imagen, podemos sospechar de un traumatismo en la pierna, por ejemplo, una probable fractura de tibia. Si vemos esta otra imagen, ¿no? En la cual vemos que en el lado izquierdo hay un acortamiento del miembro con una rotación externa, y aparte asociamos que es un adulto mayor que tiene una caída. Viendo nomás este paciente, podemos tener una alta sospecha de una fractura de cadera. En esta imagen, por ejemplo, vemos una alteración en lo que es la parte final de la clavícula con el acromio. Si tú tienes, digamos que es un paciente de 30 años que ha caído jugando fútbol sobre el hombro derecho, y ahora viene con esa alteración por la parte del tipo de anamnesis y por la parte de la inspección, tiene una alta probabilidad de tener una luxación acromioclavicular, ¿no? Entonces, hacia eso vamos. Reconozcamos el mecanismo, reconozcamos el cambio clínico y ya vayamos teniendo una presunción diagnóstica. En este caso, por ejemplo, si vemos también acá, hay una deformidad a nivel de lo que es la parte dorsal de la muñeca, conocido como la deformidad dorso-tenedor. Es muy frecuente en las fracturas de coles que se llamaba antes, en la cual pues se ve una deformidad, seguramente acompañada con dolor, limitación funcional de la muñeca. Entonces, ya vamos viendo que aparte de la forma y tamaño, también tenemos que observar esto. Por ejemplo, chicos, si ustedes ven en esta recién nacida, bueno, unos 2 o 3 mesecitos, ven como una diferencia en el lado derecho con el lado izquierdo. Para empezar, los pliegues son asimétricos, no están iguales. Y si vemos un poquito con más detalle, vemos que una piernita es más chiquita que la otra.
Entonces, digamos que es un paciente, qué sé yo, de 4 meses, que nació pues con 4 kilos al nacer, que estaba en podálica, ¿cierto? Y que la familia tiene aparte antecedentes familiares de displasia de cadera, y usted tiene este tipo de, de alteración a la inspección, tiene que tener una alta sospecha de que sea una displasia de cadera versus una luxación congénita de cadera. Entonces, a eso es lo que vamos, tienen que observar para poder tener una sospecha. O en este paciente en la cual vemos una alteración entre o por lo menos una diferencia entre el lado derecho con el lado izquierdo. El lado derecho se ve tan aumentado de volumen con respecto al lado izquierdo. Entonces, podría ser dos cosas. O este paciente tiene un aumento de volumen acá por un tumor, un hematoma, qué sé yo. O esto es normal y lo que tiene acá es una hipotrofia del lado izquierdo. Eso obviamente lo vamos a saber con la anamnesis, pero tienen que reconocer que hay una diferencia significativa entre un lado con el otro. Por eso les decía, tienen que observar ejes clínicos, tienen que observar forma y tamaño, tienen que observar también presencia de lesiones, porque cuando vean traumato van a ver que no solamente son huesos, estamos realmente relacionados, bastante relacionados, a las partes blandas. Por ejemplo, en este caso, en una fractura expuesta, en la cual hay una exposición del peroné distal con la parte del tendón de ese músculo, o en esta imagen en la cual se ve una piel realmente brillante que podría estar en relación a una celulitis. Entonces, si tenemos un paciente con una fractura de platillo tibial y aparte tiene esta celulitis, solamente observando ese tipo de cosas ya nos obliga a que nuestro tratamiento varíe, porque si tiene una celulitis, tenemos que dejarle ya probablemente antibióticos, no podemos ponerle un yeso completo, tal vez una férula, tal vez para medirle marcadores inflamatorios, un hemograma, qué sé yo. Entonces todo va cambiando según ustedes vayan observando, ¿correcto? En esta imagen de acá, por ejemplo, es una piel realmente varicosa, en la cual la piel es una piel áspera, incluso con lesiones costrosas. Si este paciente que estamos viendo acá, por ejemplo, tiene una fractura de tobillo y lo tienes que operar, tienes que saber que tu piel, al momento de toda tu incisión quirúrgica, tiene que ser lo más fino posible, porque este paciente tiene muchas probabilidades de poder complicarse con lo que son dehiscencia de heridas o infecciones de heridas operatorias, por el tipo de piel que tienen. O lo que está ahora últimamente estamos viendo lamentablemente cada vez más, son las heridas de arma de fuego. Entonces, cada vez en nuestras emergencias están llegando más pacientes baleados, y si llega un paciente con herida de bala, pues tenemos la obligación de sacarle toda la ropa, porque no sabemos si ha tenido orificio de entrada, orificio de salida, si ese cae en el hueso y el hueso lo desvía hacia arriba, hacia abajo, y una bala que entra, digamos, en el tobillo, sale por el glúteo. Entonces, tienen eso que observar en la parte también de anamnesis. Pero examen físico ante la inspección. ¿Qué más tenemos que hacer ante la inspección? Ver o no la presencia de hipotonía. Como ven, en este caso, este recién nacido, miren la diferencia de tenito con este, pues no hay nada de tono. La presencia también de, como le he comentado, hipotrofia. Es común que nosotros, después que pongamos una inmovilización, digamos una bota de yeso, pues un mes, mes y medio, 2 meses, el paciente le quitamos la inmovilización y está con una hipotrofia significativa. O pacientes que tienen, por ejemplo, neuropatías, ¿no? Tienen un tipo de lesión a nivel del plexo lumbar o a nivel del disco y desarrollan una radiculopatía que le genera falta de trofismo, también se tiene que observar. Y al observar eso, tiene que preguntarse por qué ha sido eso, por qué puede pasar y empezar a hacer una indagación para que puedan llegar a un diagnóstico. Entonces, hasta ahí, chicos, van viendo que el análisis es importante, la inspección es importante, tienen que observar a sus pacientes y luego que lo observemos tenemos que palparlos. En el caso de traumato, básicamente para ver si hay presencia o no de aumentos de volúmenes, que se relaciona pues a tumores, se relaciona a infecciones, hematomas, ¿no? O también la presencia o no de calor, que a veces se relaciona a casos de celulitis, artritis séptica, entre otro tipo de patologías infecciosas. Entonces siempre palpar si tienen algo, ¿no? Sobre la piel tenemos que palparlas, tenemos que ver o no la presencia de edemas. Por ejemplo, si ven este paciente y ustedes le hacen esta maniobra de la fovea, van a ver que la fovea es bilateral, entonces es muy poco probable que sea por un traumatismo.
lo más probable es que sea algo metabólico. Tal vez un paciente con una hepatopatía, un paciente con un problema renal, ¿no? Un paciente con un problema que sea cardíaco, que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, que te hace ver que este tipo de edema bilateral. ¿Qué es diferente al edema unilateral postraumático? Es completamente distinto. Y también no olvidar que a veces también hay presencia de edemas en la parte posterior de la rodilla, asociado a lo que es famoso quiste de Baker, que también está presente en caso de artrosis. Entonces, una vez que han palpado, tenemos que ir a ver puntos claves también en la persona, como por ejemplo, tocar las apófisis espinosas de las vértebras. En el caso de lo que es la pierna, tocar la pata de ganso, el tendón rotuliano, los metatarsianos. Entonces, hay puntos claves que uno tiene que palpar de acuerdo a lo que te haya pasado con el paciente. Si es un paciente que digamos que se ha caído jugando fútbol tras una inversión del pie y tiene un dolor en la parte del tobillo, estás obligado a palpar el malleolo peroné, el malleolo tibial, el quinto metatarsiano y el calcáneo, así como el tendón de Aquiles. Y tal vez no olvidarse también que traumato se maneja mucho con lo que es anatomía regional. Tenemos que conocer anatomía para poder entender las lesiones biomecánicas y poder darles una solución lo más acorde a lo que es anatomía natural. ¿Qué más tenemos que evaluar en traumato? La presencia o no de movilidad activa o pasiva, entendiendo la movilidad activa como la que uno lo realiza de forma propia, y la pasiva que es relacionada o hecha por un tercero. Entonces, ¿qué nos puede alterar la movilidad activa? Nos puede alterar causas neurológicas, como las descritas en las láminas. También nos puede producir causas tendinosas, una alteración de la movilidad activa, como este paciente, por ejemplo, que estoy acá poniendo. Es un paciente que tal vez está jugando básquet, le ha caído la pelota sobre el dedito y viene en esta forma, un dedo de martillo. Entonces, por lo general, estos son pacientes que desarrollan una lesión a nivel del tendón extensor, que le dificulta hacer el movimiento del dedo. Entonces, esta causa tendinosa puede producir una alteración de la movilidad activa del dedo, o con esta atrofia, ¿no? Producto de ese síndrome compartimental o producto de algunos síndromes de aplastamiento del nervio, en la cual también hay una secuela. ¿Qué más puede alterar la movilidad activa? Causas óseas. Por ejemplo, este es un paciente que tiene una fractura de húmero distal. Si ustedes ven, acá hay un fragmento, acá hay el otro, y esto que lo envuelve es lo que obedece el callo óseo. Si ustedes ven, esta es una fractura que ha consolidado, pero en una posición inadecuada. Y obviamente que esta posición inadecuada va a conllevar que el paciente tenga un movimiento inadecuado. Entonces, esa es otra causa de que la movilidad activa se puede alterar. Y la movilidad pasiva, cuando se va a alterar, generalmente en problemas neurológicos, como el PCI, niño con PCI, parálisis cerebral infantil, o pacientes que tienen, por ejemplo, el pie sambo, el pie aducto, también desarrollan actividad de la movilidad pasiva. Entonces, ¿qué más observamos al momento del examen físico? También traumato maneja mucho lo que son medición de movimientos. Tenemos que reconocer qué es lo normal para saber lo anormal. Tú sabes que la muñeca, por ejemplo, tiene una flexión de 0 a 50 a 60 grados, y eso es lo que aparece en tu paciente. Si tú tienes un paciente con una fractura de muñeca que lo has operado, y después de la cirugía con todo y terapia te llega a 30 grados, quiere decir que lo ha fallado, porque no estás llegando a su movimiento normal. Puede ser tal vez la misma cirugía, o puede ser tal vez algún problema de terapia física, pero algo está faltando, ¿cierto? También tenemos que medir la parte longitudinal, ¿no? La medición longitudinal para detectar o no la presencia de dimetrías, así como medidas circunferenciales que nos permitan ver alguna alteración. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve una medición circunferencial? Si tú tienes un paciente que ha tenido un golpe y ha desarrollado un hematoma en el muslo, y tú lo estás observando y quieres ver si tu hematoma está o no mejorando, le haces una primera medida, probablemente le dejas hielo, analgésicos, reposo, y esperarías que los 5 días tu medida circunferencial que le hagas sea diferente, sea menor.
quiere decir que hay un progreso en tu tratamiento. Entonces, para eso sirven las medidas circunferenciales o en algunos casos también desarrollar medidas longitudinales a los pacientes. También es importante evaluar la parte muscular en los pacientes, que lo vamos a hacer en práctica. Y también saber que por cada área, por cada segmento, hay maneras especiales. Esta, por ejemplo, la manera de Filkenstein, que es para ver lesiones de Kerr-Bain, la manera de Cajón anterior y posterior, para ver lesiones del ligamento cruzado anterior o posterior, el signo de la tecla, que es para ver o no la presencia de luxación clavicular, y el signo de Barlottolani, que es para ver la presencia o no de displasias de cadera. También es importante que evaluemos la marcha de nuestros pacientes para ver si hay una alteración de lo mismo, ¿no? Entonces, en base a eso, chicos, ustedes tienen que ir viendo, como le voy a repetir, preguntar a sus pacientes acerca del trauma, examinar a sus pacientes viendo la inspección, palpando algunos casos, haciendo algunas medidas, todo lo que hemos descrito, y con eso ya vamos un poco teniendo la prescripción diagnóstica en la cabeza. Y teniendo eso, nos vamos recién a ir a la parte de exámenes auxiliares. Y no olvidarse también que en algunos traumatismos o en algunos accidentes también puede haber o no la presencia de complicaciones neurovasculares. Por ejemplo, es un paciente que tiene una fractura de codo, es un segmento del húmero y del otro segmento. Este es lo que es en sí la articulación del codo. Entonces, tú ves la parte proximal, está bien desplazada y está que se va hacia adelante. Y eso es suficiente para producir una lesión vascular. No es que por acá pase el paquete vasculonervioso, para eso tienen que saber la anatomía. Entonces, si reciben un paciente que tiene este tipo de fractura, evidenciado con un examen, tienes que ir a tocarle por los pulsos, tienes que ir a evaluar el llenado capilar, tienes que ver si hay un signo de alarma de una probable lesión vascular. O también hay presencia a veces de heridas vasculares por elementos punzocortantes, como estos, o accidentes en los cuales hay compresión sobre alguna articulación que puede producir una lesión arterial. No olvides las balas sí es muy proclive a hacer lesiones vasculares, ya sea por el mismo mecanismo de la bala sí, o a veces porque produce un pseudonorisma, por el tipo de quemación que lleva la bala. Y también no olvidarse también hay lesiones iatrogénicas que producen lesiones vasculares. Importante destacar la presencia del síndrome compartimental, que lo van a hacer también en un seminario, en la cual hay algunos aspectos clínicos que tienen que observar y por lo menos reconocer la presencia o no de un síndrome compartimental. Y así como hay lesiones vasculares, también tenemos lesiones neurológicas que también se pueden dar acompañadas de traumato. Para eso tenemos que conocer la tomografía sensitiva radicular, ¿no? La tomografía motora radicular, por ejemplo, acá ven, un paciente tiene un traumatismo intenso sobre la parte cervical. Miren cómo hay este desplazamiento de esta vértebra sobre esta vértebra. Miren cómo esto baja parejito y acá se va hacia atrás. Y esto acá está completamente luxado. Entonces, de tipo de lesión, obviamente que si reconocemos la parte neurológica de nuestro paciente, pues le va a llevar a una alteración motora. Acá algo más de lo que es neurología. Y también no olvidarse que tenemos algunos raíces nerviosas motoras tronculares. Por ejemplo, es conocido el pie equino por la clásica lesión del nervio ciático poplite externo o el nervio ciático un poco más arriba. La mano péndula, ¿no? Producto de lo que es la parte del nervio radial, una lesión radial, muy frecuente en fracturas de húmero, o la mano del predicador, que también se ve como una alteración neurológica. Y en traumato también tenemos que asociar presencia o no de adenopatías. Adenopatías pues son inflamaciones ganglionares que se da tanto en procesos infecciosos como en procesos tumorales. Entonces, eso es básicamente lo que es la parte de examen físico. Ya teniendo esa parte, recién vamos a lo que son exámenes auxiliares. Y van a ver en esta rotación que los exámenes auxiliares se basan básicamente en lo que es radiología.
sea, el trauma tiene que ver radiografía, tiene que sospechar imágenes en radiografías, pero en radiología, y ahí tenemos lo que son las ecografías, la radiografía, la tomografía, la resonancia, la densito en algunos casos, ¿no? Que nos van a poder ayudar a tener un poco más claro el panorama con respecto al paciente. La presencia también de algunos exámenes de laboratorio importantes, por ejemplo, si es un paciente que viene con una artralgia bilateral de manos, con deformidad en la parte proximal, tal vez tenemos que pedirle sí o sí un factor reumatoideo, un BCG, un PCR, un hemograma, CLL, qué sé yo, para poder ver algún tipo de patología reumática. También desarrollamos punciones para casos de hidratrosis, hemartrosis, biopsias y en otros exámenes eléctricos. Entonces, es una imagen en la cual podemos poner los 4 exámenes más fundamentales que usamos en traumato. La radiografía, si ustedes ven, entonces para ver este tipo de trazo, miren que se ve acá, acá también. Las fracturas, y si lo queremos ver con mucha mayor exactitud, pedimos la tomografía, porque miren cómo nos puede marcar una tomografía la parte tridimensional de los huesos. Para partes blandas pedimos las ecografías y las resonancias. Viendo la diferencia, pues, significativa entre una ecografía y una resonancia. La ecografía es un examen que es muy dependiente de quién lo realice, ¿no? Y básicamente nos va a servir para ver presencia de hematomas, presencia de abscesos, presencia de acúmulos que le puedan molestar. Y la resonancia es un examen mucho más específico, por ejemplo, en este caso vemos una ruptura en el cuerpo posterior del menisco en la rodilla. ¿Qué más hacemos? Como le he mencionado, laboratorio, lo que estamos mencionando ahí, tanto los preoperatorios para pacientes que se van a operar, o algún examen mayor que queramos considerar para ver un pacientito. Funciones en el caso de hidrartrosis, en este aumento de volumen notorio de un lado sobre el otro. Si queremos sospechar si ese aumento de volumen es sangre, es líquido sinovial o es pus, tenemos que punzarlo. Y luego de punzarlo, pues mandarle a hacer su química oral en cultivo. Obviamente vamos a ver qué tipo de líquido sale. Si es un líquido hemático, pues es una hemartrosis, podemos pensar en una lesión de platillo tibial, una lesión de menisco, un ligamento cruzado, qué sé yo, ¿no? Biopsias también es hecho por el traumatólogo. Por ejemplo, en este paciente vemos una lesión en el húmero proximal, miren, esta imagen que tienen acá. Es muy probable que sea un quiste óseo, podría ser también un osteoma osteoide, puede ser un sarcoma, pero la mejor forma de saberlo es con una biopsia. Tenemos que hacer una biopsia. O en esta lesión de acá que vemos, en el quinto metatarsiano, miren este quinto metacabeza, el quinto metatarsiano, cómo está diferente a esto, a esto, a esto. Que también podría ser una osteomielitis o un tumor. Entonces ahí nos va a ayudar el tema de las biopsias. Y los exámenes eléctricos para descartar pues el no tener carpo y algunas lesiones neurológicas entre ellas. Entonces, para finalizar esto, chicos, tienen 3 clases de semiología. Y esto creo que si no me equivoco, esta es la primera, si no me equivoco. Deben hacerlo tanto lo que es miembro superior e inferior. Entonces, la idea de esto es que puedan ayudar, darle técnicas, darle tips para poder orientarse en el diagnóstico de sus pacientes. Nuevamente les repito, tienen que observar a sus pacientes, tienen que darse el tiempo, el trabajo de observarlos. Y en base a lo que van observando, aplicar todo lo que han aprendido durante su carrera y poder ya tener una precisión diagnóstica, apoyándose en los exámenes auxiliares. Y recién con eso vamos a poder dar el tratamiento. Entonces, les invito que estas clases que van a tener estos 2 días que vienen, las aprovechen porque les va a servir de mucho para lo que es traumatología. Muy bien, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Listo, chicos, me despido, que tengan una buena tarde.